Tú no estás siendo manipulada, y lo más incómodo es que en el fondo lo sabes, porque hay algo que no quieres ver. No es que él tenga tanto poder sobre ti, es que hay una parte de ti que se lo está entregando. Y si no entiendes esto, vas a repetir la misma historia una y otra vez. Porque el control no siempre se impone, a veces se permite, y ahí es donde todo empieza. A ti te enseñaron a creer que cuando alguien se aleja, debes hacer algo para recuperarlo, que el amor se sostiene insistiendo, demostrando, entregando más de ti. Pero nadie te dijo que en ese intento, muchas veces te pierdes. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso, porque mientras más intentas sostenerlo, más poder le das. Y no porque él lo merezca, sino porque tú misma estás validando una dinámica que te drena lentamente por dentro. No todos ven esto, de hecho, la mayoría prefiere pensar que simplemente tuvo mala suerte, que se cruzó con la persona equivocada. Pero hay algo más profundo funcionando aquí, algo que se repite en silencio. Porque no es la primera vez que sientes esto, no es la primera vez que alguien entra en tu vida, te desordena emocionalmente y luego se va dejando una marca difícil de soltar, como si algo dentro de ti ya conociera ese patrón. Y aquí es donde todo cambia, porque no se trata de él, se trata de lo que se activa dentro de ti cuando él aparece. No es su ausencia lo que duele tanto, es lo que despierta. Esa sensación de no ser suficiente, de tener que esforzarte para que alguien se quede, de necesitar aprobación para sentirte valiosa. Y mientras no veas esto con claridad, seguirás entregando poder sin darte cuenta, creyendo que estás amando, cuando en realidad estás repitiendo. Porque el verdadero problema no es que alguien te manipule, es que hay partes de ti que todavía buscan ser elegidas, incluso cuando eso implica perderte. Y eso no se ve a simple vista. Se esconde en pequeños gestos, en mensajes que respondes aunque sabes que no deberías, en oportunidades que vuelves a abrir aunque ya conoces el final. Y ahí, justo ahí, es donde el control se instala sin que lo notes realmente. Pero esto no empezó con él. Y aquí viene la parte que casi nadie quiere aceptar. Esto viene de mucho antes, de una historia interna que aprendiste sin darte cuenta. Tal vez aprendiste que el amor se gana, que tienes que esforzarte para que alguien se quede, que si no das lo suficiente te abandonan. Y ahora, sin saberlo, repites ese mismo patrón, pero con rostros diferentes, creyendo que esta vez será distinto. Y no es tu culpa haber aprendido así, pero sí es tu responsabilidad verlo ahora. Porque mientras no lo veas, vas a seguir confundiendo intensidad con conexión, y atención intermitente con amor real. Vas a seguir sintiendo ese vacío cada vez que alguien se aleje, como si algo dentro de ti se rompiera. Y ese quiebre no es por esa persona, es por la historia que todavía estás cargando dentro sin darte cuenta. Y aquí es donde empieza el verdadero despertar, porque cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar cómo reaccionas, cómo te anticipas, cómo esperas algo que en el fondo sabes que no va a llegar. Y aún así, una parte de ti insiste. No porque seas débil, sino porque ese patrón está arraigado. Y mientras no lo cuestiones, va a seguir dirigiendo tus decisiones sin que te des cuenta de ello. Esto es lo que casi nadie te explica. No es amor lo que te mantiene ahí, es la necesidad de resolver algo que quedó abierto dentro de ti. Es como si buscaras en esa persona una respuesta que nunca llegó antes. Y por eso vuelves, por eso toleras, por eso esperas. No porque él sea especial, sino porque toca una herida que sigue activa, una que aún no ha sido comprendida completamente. Y aquí es donde todo se vuelve más claro y más incómodo al mismo tiempo. Porque empiezas a darte cuenta de que no se trata de cambiarlo a él, sino de dejar de reaccionar como antes. Dejar de responder desde la carencia, desde el miedo a perder, desde la necesidad de ser elegida. Y eso no es fácil, porque implica romper contigo misma, con una versión tuya que durante mucho tiempo creyó que amar era aguantar. Porque esa versión de ti que aguanta, que espera, que entiende demasiado, no nació contigo,
fue construida. Se formó poco a poco, en experiencias donde sentiste que tenías que dar más para no perder. Y ahora actúa en automático. Por eso, incluso cuando sabes que algo no está bien, sigues ahí. No porque no lo veas, sino porque aún no sabes cómo salir sin sentir que pierdes algo importante dentro de ti. Y aquí es donde aparece la gran ilusión. Creer que si haces las cosas diferente, si eres más paciente, más comprensiva, más presente, esta vez sí funcionará. Pero esa idea no viene de la realidad, viene de la esperanza. Y la esperanza, cuando está ligada a una herida, puede volverse peligrosa. Porque te mantiene ahí, esperando algo que no depende de ti, mientras tú sigues entregando partes de ti que no vuelven. Entonces llega un momento en que te cansas, pero no lo suficiente para irte del todo. Y ese es el lugar más confuso de todos. Porque ya no estás feliz, pero tampoco te sueltas. Ya no crees completamente, pero tampoco cierras. Y en ese espacio intermedio es donde más poder pierde tu claridad. Porque no decides avanzar, pero tampoco decides cortar. Y esa indecisión es lo que mantiene el vínculo vivo, incluso cuando ya no hay nada real. Pero aquí es donde puedes empezar a salir, aunque no lo parezca. No cambiando lo que él hace, sino observando lo que tú permites. Porque cada vez que ignoras una incomodidad, cada vez que justificas algo que te duele, estás reforzando el mismo patrón. Y eso no se rompe de golpe, se rompe en momentos pequeños, cuando decides no responder igual, cuando eliges no entrar, cuando te sostienes incluso cuando todo en ti quiere volver a lo conocido. Y ahí aparece el miedo real, no a perderlo a él, sino a enfrentarte a ti sin esa dinámica. Porque cuando sueltas ese vínculo, también sueltas una parte de tu identidad, una forma de sentir, incluso una forma de distraerte de lo que duele más profundo. Por eso cuesta tanto. No es solo dejar a alguien, es dejar una versión tuya que se construyó alrededor de esa historia, aunque ya no te haga bien. Si llegaste hasta aquí, ya lo viste. Ya no puedes hacer como si no supieras. Ahora la pregunta es simple, ¿vas a seguir entregando el control o vas a recuperarte a ti? Si este video te hizo darte cuenta de algo que evitabas, suscríbete. No por el canal. Por la versión de ti que ya no quiere volver a lo mismo. Y escribe en los comentarios, recupero mi poder. O, aún me cuesta. Porque no estás sola. Y cada comentario ayuda a que otra mujer también despierte. Pero también ahí está la oportunidad que casi nadie ve. Porque cuando dejas de sostener ese patrón, empiezas a descubrir quién eres sin él. Sin la espera, sin la ansiedad, sin la necesidad de interpretar señales. Y al principio se siente extraño, incluso vacío. Pero ese vacío no es pérdida, es espacio. Espacio para reconstruirte desde otro lugar, uno donde no tengas que adaptarte para ser elegida, sino donde simplemente sea suficiente sin esfuerzo constante. En ese espacio empiezas a notar algo distinto, una calma que antes no conocías. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás reaccionando desde la urgencia. Y eso cambia todo. Porque cuando no reaccionas, ves. Ves patrones, ves intenciones, ves lo que antes justificabas. Y esa claridad, aunque al principio incomode, es lo que te devuelve el control. No sobre él, sino sobre ti, que es donde siempre debió estar realmente. Y cuando te sostienes ahí, sin volver, sin responder como antes, algo se rompe definitivamente. Ya no hay el mismo acceso, ya no hay la misma influencia. Él puede intentar acercarse, decir lo correcto, aparecer en el momento justo, pero ya no encuentra la misma versión de ti. Porque esa versión que reaccionaba, que esperaba, que se adaptaba, ya no está disponible. Y eso es lo que realmente cambia la dinámica, no lo que él hace, sino lo que tú ya no permites. Y aquí es donde entiendes algo clave. Nunca se trató de que él cambiara,
Se trató de que tú dejaras de ceder tu poder sin darte cuenta. Porque cada vez que reaccionabas desde la herida, le dabas acceso. Cada vez que esperabas algo de él, lo colocabas en una posición que no le correspondía. Y cuando dejas de hacerlo, cuando te eliges sin condiciones, algo se acomoda dentro de ti, y desde ahí ya no vuelves al mismo lugar. Entonces comprendes algo que antes no podías ver con claridad. No era él quien te tenía atrapada, era la forma en que tú reaccionabas a su presencia. Era lo que despertaba en ti, lo que te hacía sentir incompleta cuando no estaba y validada cuando volvía. Y al ver eso, algo cambia profundamente. Porque ya no necesitas que él se comporte diferente para tú sentirte mejor, empiezas a sostenerte desde otro lugar más estable. Y desde ahí, el vínculo pierde fuerza sin que tengas que luchar contra él. Porque ya no lo alimentas con tu atención, con tu expectativa, con tu necesidad. Simplemente dejas de sostenerlo. Y eso es lo que realmente corta el ciclo. No bloquear, no ignorar por orgullo, sino dejar de reaccionar desde lo que antes te dominaba. Y en ese punto, lo que parecía tan fuerte empieza a desvanecerse, porque ya no tiene de dónde sostenerse dentro de ti. Porque cuando una mujer deja de entregar poder desde la herida, deja de ser accesible para quien solo sabe vincularse desde el control. Ya no eres predecible, ya no eres fácil de leer, ya no eres manipulable. Y eso cambia todo. No porque él se transforme, sino porque tú ya no encajas en esa dinámica. Y cuando eso ocurre, el vínculo no se rompe con drama, simplemente deja de existir como antes dentro de ti. Y en ese punto ocurre algo que antes parecía imposible. Dejas de preguntarte qué siente él, qué piensa, qué hará después. Porque ya no necesitas saberlo. Tu atención vuelve a ti, a lo que sientes, a lo que eliges, a lo que ya no estás dispuesta a repetir. Y esa es la verdadera libertad. No cuando él desaparece, sino cuando deja de ocupar espacio dentro de ti, incluso si todavía está presente. Porque el verdadero cierre no ocurre cuando alguien se va, ocurre cuando deja de tener poder emocional sobre ti. Cuando puedes recordar sin engancharte, cuando puedes verlo sin activarte, cuando su presencia ya no define tu estado interno. Y ese tipo de cierre no depende de él, depende de tu conciencia. De cuánto estás dispuesta a ver sin justificar, a soltar sin negociar, a elegirte incluso cuando una parte de ti aún quiera volver. Y cuando llegas ahí, lo entiendes todo. No te estaba manipulando como pensabas, tú estabas entregando el control sin darte cuenta. Pero eso ya cambió. Porque ahora ves, ahora eliges, ahora te sostienes. Y desde ese lugar, ya no hay regreso posible. No porque él no vuelva, sino porque aunque lo haga, ya no encuentra acceso. Porque esa versión de ti que cedía, que esperaba, que se perdía, ya no existe. Y eso lo cambia todo.